Xavi, hasta ahora. Pues buenos días a todos. Hoy dentro del programa de formación continuada online del diagnóstico y tratamiento de la imagen tenemos al doctor Xavier Lucaya del Servicio de Radiología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que nos va a hablar sobre radiología pediatra. Recordad que podéis hacer las preguntas en el chat y al final las comentamos. Así que cuando quiera, doctor Lucaya. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la presentación, doctora Queralt Grau. Y es un placer estar con vosotros. Vamos a hablar de algunos consejos que a mí me han sido de tremenda utilidad a lo largo de ya 50 años de radiología pediátrica. Mira, lo primero es tener buenos maestros, ¿no? Yo iba para pediatra, yo hice la especialidad de pediatría en el Hospital Clínico de Barcelona, saqué el título de especialista en pediatría y me fui a las Américas a sacar el título de especialista en pediatría en Estados Unidos. Y me fui al hospital de Cincinnati, que era de 30, yo apliqué a 30 hospitales. El primero era Children's Boston, Harvard, el segundo era Johns Hopkins, el tercero era Cincinnati. Y dice, ¿por qué Cincinnati? Bueno, porque en aquella época el mejor libro de pediatría que había era Larry Nelson, y en el Larry Nelson, de los autores, 30 trabajaban en Cincinnati. Llegué a Cincinnati, hice la especialidad de pediatría, saqué el board de pediatría y me crucé con dos monstruos de la radiología. Uno, el doctor Silverman, uno de los grandes radiólogos pediátricos de la época, y el segundo, el impresionantísimo Benjamin Felson, que era el papa de la radiología de tórax. Y me quedé, aluciné. Yo aluciné con el diagnóstico de estos señores y cuando terminé mi pediatría, les pedí, por favor, que me permitieran trabajar con ellos. Accedieron, estuve 3 años con ellos, me saqué el board de radiología, o sea que tenía el board de pediatría, el board de radiología. Me ofrecieron quedarse en Estados Unidos, quedarme, pero yo decidí volver a España. Para llegar a España, en una España donde la radiología en aquella época era una especialidad de segunda categoría, ¿no? Muchos servicios, los pediátricos, ni tenían radiólogo, y lo primero que teníamos que hacer para destacar, abrir unos caminos, hacer buenos diagnósticos. Y os voy a enseñar algunos recogidos a lo largo de los años, ¿no? Como este niño, que obviamente neonato, tiene una sonda de intubación en el esófago y a pesar de ello los pulmones están bien aireados. Bueno, pues solo hay una entidad que permita esto. Cuando una sonda en un niño necesitado con problemas respiratorios tiene la sonda mal puesta, generalmente los pulmones están colapsados y este los tiene bien aireados. Y son generalmente niños que tienen distrés respiratorio, que tienen un llanto muy débil y que hay un antecedente de dificultad en la intubación. Entonces el diagnóstico es inescapable, es atresia traqueal y la tráquea, el tipo más frecuente, que es el tipo 2, como podéis ver, nace a partir de un muñón que está en el tercio distal del esófago. Por eso el tubo está en el esófago y permite que la aireación de los pulmones sea correcta. O este niño, que lo diagnosticó el doctor Barbé, por cierto, un niño con un derrame pleural, y si uno no se fija en el resto de la radiografía, dices, bueno, un derrame pleural total, pero si usted mira a estas costillas, están totalmente adelgazadas. Si veo esta clavícula, está totalmente totalmente irregular, pero sobre todo esta costilla muy adelgazada, y cuando ves signos de osteolisis en un niño con un derrame pleural, tienes que pensar que estamos ante una enfermedad de Gorham. La enfermedad de Gorham, que es una enfermedad del citadino 55, puede presentarse a cualquier edad y se caracteriza por la invasión ósea y tejidos blandos por estas masas angiolinfomatosas típicas de la enfermedad. Hacen osteolisis en hombros, costillas, vértebras y lo muy frecuente es que hagan un derrame pleural que es quilotórax. O sea que cuando veas un derrame pleural asociado a signos de osteolisis, hay que pinchar aquel derrame y si el derrame es quilotórax,
confirmar el diagnóstico de enfermedad de Gorham. Luego también es muy importante mirar las esquinas de la radiografía, ¿no? Cuando vemos una radiografía es fácil saltar al hecho evidente, ¿no? Como este niño que tiene fiebre y tos y en la radiografía aparece una densidad retrocardíaca izquierda que no desdibuja el borde cardíaco, luego está en el lóbulo inferior izquierdo y dice, bueno, esto es una neumonía. Pero si uno mira la radiografía bien y una estructura que yo siempre les digo a mis residentes que hay que mirar siempre minuciosamente en la valoración de una radiografía de toros de linos la tráquea, observaremos que a pesar de la lesión neumónica, tiene una zona de adelgazamiento de la tráquea. O sea, lo que le ha traído al hospital es la neumonía, pero este niño tenemos una oportunidad para hacer un diagnóstico brillante. Un adelgazamiento de la tráquea así siempre debe sugerir una malformación vascular. Preguntas, este niño ha tenido estridor desde el nacimiento, lo estudias y diagnosticas que a pesar de la neumonía, además de la neumonía, que es lo que lo trajo al hospital, tiene un doble arco óptico. O sea, hay que mirar las esquinas de las radiografías. Fundamental divulgar y diría pregonar los errores. No hay nada tan bonito como la enseñanza en la radiología. Hay que enseñar y hay que reconocer los errores y transmitirlos. El día que yo me muera, lo que yo sepa será conmigo, pero quedará aquello que yo haya enseñado a mis residentes. Y quizás si yo les pregono un error que cometí, ellos evitarán este error. Y esto es fundamental en pediatría, no hay que ser orgulloso. Si te equivocas, lo reconoces. Y este es un caso precioso. Está en mi libro, una niña de 6 años que vino con un cuadro febril crónico. Aparecen múltiples lesiones miliares, bilaterales, diagnóstico inescapable. Lo dice el doctor Lucaya, tuberculosis. Tuberculosis, CT confirma el diagnóstico brillante de tuberculosis. Este niño le dan tratamiento tuberculostático, no mejora, incluso creo que le llegaron a biopsiar un nódulo pulmonar y el diagnóstico era carcinoma de tiroides con metástasis pulmonares. Y retrospectivamente miras la tráquea y dices, el diagnóstico estaba ahí, tiene una tráquea totalmente adelgazada. Vergüenza, vergüenza. Pero no hay que esconderse, todos nos equivocamos. Y me acuerdo que cuando en 2004 me invitaron a dar la Silverman Lecture en Cincinnati, presenté este caso y al cabo de unos meses, dice el doctor Pedro Dalto, Río de Janeiro, me dice, yo estaba en la audiencia aquel día, vi su caso y hace unos días en Río de Janeiro vimos un paciente que venía de otro hospital, que le había tenido mucho en otro hospital, que nos le habían hecho 2 escáneres, 2 broncoscopias, no sabían lo que tenía, y yo vi el caso y dije, este es idéntico al que presentó el doctor Lucaya, tiene lesiones miliares, tiene una tráquea adelgazada, este niño debe tener un carcinoma de tiroides. En aquella época ya tenían ecografía, hicieron la ecografía, tiene una masa enorme en el lóbulo tiroideo izquierdo, carcinoma de tiroides con metástasis. Total, que hace 2 años me fui a Buenos Aires y el doctor Lipsig, que se enteró que me iba con mis nietos de viaje, me dijo, ¿por qué no te pasas por el Garrahan y nos das una charla? Y les presenté el caso equivocado y las ventajas de transmitir los errores. Y tan solo llegar a casa me manda este mail y me dice, hace unos minutos en nuestra reunión matinal, un residente de 2º año mostró este paciente, 9 años de edad, niña, que viene de la provincia de Corrientes, con dificultad respiratoria desde hace meses. Y esta tomografía, le piden una radio de tórax y el residente dijo, como mostró el doctor Lucaya, con este patrón del CT hay que mirar bien la tráquea. El residente vio la tráquea, lo bajó la ecografía, tiene la tráquea estrecha y ecografía de cuello, carcinoma de tiroides. Hace meses que la niña está dando vueltas en diagnósticos. Muchas gracias, Javier. Esto es lo más grande de nuestra especialidad, de la medicina. Y esto es perpetuarse.
Y esto es gracias a saber reconocer los errores. Hay que reconocerlos y aceptarlos y transmitirlos. También es importante, estamos hablando, utilizar conocimientos clínicos. Los radiólogos también somos médicos y de vez en cuando, ya sé que es difícil, mirar al paciente, como este niño que viene con dolor en la pierna, con una lesión lítica en la metáfisis distal del fémur, una lesión lítica de mal aspecto, tiene los bordes imprecisos. Esto es una lesión agresiva. Las lesiones metafisarias más frecuentes en el niño, sobre todo las de carácter agresivo, óseas, son osteomielitis. Y el diagnóstico que uno tiene que sugerir es osteomielitis, pero si se mira al paciente, verá que este niño tiene lesiones periorbitarias típicas de metástasis de neuroblastoma. Se confirma con un CT con lesiones metastáticas de neuroblastoma y con un CT abdominal con una enorme masa suprarrenal confirmada por gamografía. O sea, la lesión se podría haber interpretado y se debería haber interpretado sin conocimientos clínicos como una osteomielitis cuando es un neuroblastoma. O sea, mirar al paciente, y si no podemos mirar al paciente, hay que, no podemos aceptar informar radiografías sin una información clínica. La información clínica es básica para el radiólogo. Yo siempre le digo a mis amigos pediatras, que tienen que suministrar buena información al radiólogo si quieren que el radiólogo intente darles un diagnóstico correcto. Y esto es fundamental. Y durante un tiempo yo prohibí informar radiografías a menos que dispusiéramos de la información clínica pertinente. Y aquí tenemos un caso, un niño de 14 años con fiebre, nódulos pulmonares múltiples diseminados, que en el CT vemos que algunos están cavitados, tienen algún nódulo cavitado, dices, bueno, ¿esto qué puede ser? Y dicen que es una enfermedad de Crohn. Si tiene una enfermedad de Crohn ya tienes el diagnóstico, son nódulos necrobióticos. Pero si a ti no te dice que tiene enfermedad de Crohn, puede hacer un diagnóstico diferencial que puede incluir metástasis, embolismo séptico, enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Wegener, etcétera, 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 infecciones micóticas. O sea que la información clínica es fundamental para ofrecer una buena información radiológica. Este niño curado al cabo de unos días. También es importante, sobre todo al principio, cuando uno llega al hospital, que hay que impresionar al clínico con semiología radiológica. Hay que saber radiología, ¿no? En mi época los clínicos se creían que sabían tanta radiología como nosotros, y hay que impresionarlos con cosas que están en la radiografía, pero que ellos no piensan, como a veces tan sencillo como el signo extrapleural, ¿no? En mi época esto decía, no, neumonía de la base pulmonar, luego decías, no, del lóbulo inferior, sí, porque respeta al borde cardíaco, luego no afecta al lóbulo medio. Y luego dices, no, no es una neumonía, porque esta costilla está muy adelgazada y esto es un signo extrapleural, quiere decir que esta masa se origina en el mediastino, como nuestra costilla posterior será mediastino posterior y por lo tanto será un neuroblastoma. Y el CT confirmaba neuroblastoma y al principio los clínicos aplaudían, decían, esto es magia. Pero como este niño, ¿no?, que viene con una masa paratraqueal derecha y en el CT, cuando das contrasto, se ilumina rabiosamente la masa, igual que en una estructura vascular. Y esto hay muy pocas entidades que la hacen, masas que se iluminen con contraste y muy pocas. La más característica, que era lo que tenía esto, es la enfermedad de Castleman y el lino vascular. A veces las adenopatías tuberculosas se iluminan. Ocasionalmente, raro en el niño, más frecuente en el adulto, los linfomas, pero rabiosamente como este, prácticamente yo solo lo he visto con la enfermedad de Castleman. O ya este niño, no, esto ya es el desideratum de la semiología radiológica. 9 años, aparece con una lesión paratraqueal derecha densa, de bordes bien definidos, pero tiene un signo del pico en el diafragma, esta imagen como una tienda de campaña en el diafragma que te dice que esto es colapso del lóbulo superior derecho. Seguro, tenemos un colapso del lóbulo superior derecho, pero además, si nos miramos el resto de la radiografía, vemos que el pulmón derecho
El resto del pulmón derecho, el lóbulo medio inferior, apenas tienen vasos comparado con el pulmón izquierdo. O sea, el pulmón izquierdo está bien aireado, el pulmón derecho tiene un colapso de su lóbulo superior y una falta de vascularización del lóbulo medio inferior. Y como digo yo siempre, cuando los pulmones son asimétricos en tamaño o en grado de aireación, el pulmón con menos vasos es casi siempre anormal. O sea, aquí teníamos anormal el superior con colapso y anormal el inferior, posiblemente con enfisema obstructivo. Y la forma de confirmarlo es hacerle una radiografía expiratoria. O sea, teníamos una lesión que obstruía la totalidad del bronquio del lóbulo superior derecho y parcialmente el aire entraba, pero no podía salir el bronquio intermedio. O sea que con una radio simple de tórax localizamos exactamente la lesión que estaría exactamente ahí. Y ahí confirmamos el adenoma bronquial, carcinoma bronquial que tenía este paciente. Esto es semiología torácica. Y esto sirve. Aquí tenemos un ejemplo, un pulmón que puede pasar desapercibido la anomalía. Fíjate, la vascularización del pulmón derecho no tiene vascularización al pulmón izquierdo, que por lo demás parece normal. Tienes la lesión que está afectando al pulmón izquierdo y haces un CT y tienes un quiste broncogénico que está comprimiendo al bronquio principal izquierdo. Y más bonito aún, este caso precioso, patología que puede corresponder a cualquier edad de la vida. La he visto en niños pequeños, la he visto en adultos de 60 años, pulmón derecho muy bien vascularizado, una arteria pulmonar derecha grande, arteria pulmonar izquierda muy pequeña, pero además, en este caso, en el seno costafrénico, aparecen estas pequeñas líneas que son las famosas líneas de Kerley, que son linfáticos engrosados o el septo interlobular engrosado, y le haces un CC y ves lo que son las líneas de Kerley vistas por CC, que es una maravilla. Fíjate aquí cómo dibuja el lobulillo secundario, y esto es característico de una enfermedad que se llama atresia de las venas pulmonares, o sea, pulmón pequeño con disminución de la vascularización arterial y líneas de Kerley asociadas, es característico de vena, de atresia de las venas pulmonares. Por lo que es importante, cuando los pulmones sean asimétricos en tamaño o grado de aireación, el pulmón que menos vasos sea lo normal. Aquí no tenemos dudas, un niño que viene con un cuadro de tos, que el pulmón anormal es el lado derecho. Y aquí el problema que se nos plantea es este niño que tiene posiblemente una hipoplasia pulmonar congénita. Y dices, bueno, podría ser, pero también podría ser una atelectasia. Importantísimo consultar estudios previos, porque este niño lo podemos etiquetar de hipoplasia pulmón derecho. Pocos vasos en el lado derecho, muchos vasos en el lado izquierdo. Y entonces, pero vas al sobre, vas al ordenador y miras el estudio hace 8 meses, el estudio actual, y 2 días después. Este es un asmático con un tapón de moco, hizo una atelectasia parcial del pulmón derecho que en una radio única puede simular el diagnóstico de hipoplasia de un pulmón. O sea que una de las cosas que hay que hacer es consultar siempre, si están disponibles, estudios previos. Tener buena y estrecha relación con los clínicos y aprender de ellos. Y yo os voy a poner un par de ejemplos de casos que me han beneficiado de conocimientos. Me acuerdo el doctor Lorenzo, un neonato que presenta a los 11 días esta lesión quística en superior izquierda. Yo digo que es una malformación adenomatoidea quística y él me dice, oh, pero oye, ¿y si fuera un enfisema intersticial? En aquella época se hablaba poco del enfisema intersticial. Digo, hombre, no sé, además esto lo está tapando esto y no vemos bien esta zona, no teníamos eco inútero, pero el niño está bien, oye, ¿por qué no vamos a controlarlo? Controlamos, hicimos el CT alucinante, ¿no? CT en aquella época, esta entidad era muy poco conocida, pero él insistió que, oye, porque el niño está bien, tú vamos a esperar, primum non nocere, vamos a ver cómo evolucionó, se curó solo. Primer caso
de enfisema intersticial gigante que yo vi, que posiblemente yo lo hubiera mandado al quirófano, y gracias a la recomendación del pediatra, pues yo aprendí lo que era el enfisema intersticial y sabía que se recuperaban espontáneamente. Posteriormente recogí 30 casos de estos y publicamos con el doctor Donald de Cincinnati, y los publicaron otros tantos. Curiosamente, en el grupo americano había varios que habían pasado por el quirófano, y en el grupo europeo ninguno de nuestros pacientes pasó por el quirófano. O este niño que venía con abscesos repetidos en el cuello, tremendo, ¿no? Y que le hicimos un estudio de todo tipo, a gamografía, tenía una captación del óvulo tiroideo, diagnóstico era tiroiditis aguda del lado izquierdo, y había aquel año en el American Journal of Disease of Children un artículo publicado de 25 casos de tiroiditis purulenta en el lado izquierdo, y mi amigo Dr. Beck me dijo, hay unos japoneses que han descrito una fístula que va del seno piriforme al espacio peritiroidal y que provoca la infección del óvulo tiroideo. Curiosamente, el 95% de fístulas publicadas son izquierdas. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, dale un trago de papilla y mira si ves el seno piriforme. Y vi el seno piriforme y lo operaron, y realmente tenía esta fístula que va del seno piriforme al espacio peritiroidal, y todos debutan con abscesos de cuello y tiroiditis de repetición purulenta y casi siempre izquierdo. Posteriormente, alguien, Walter Burton de Nueva York, se le ocurrió hacer el diagnóstico, pues les daban una bebida carbónica y luego les hacían el CT y veíamos aire en el centro del lóbulo tiroideo izquierdo totalmente desorganizado, y ahí vemos el aire. O sea, hay otra forma de hacerlo. Aparte de esto, también se puede hacer con ecografía, pero para ver la fístula, lo mejor es dar un poco una bebida carbónica y practicar unos cortes de CT. Esto lo aprendí gracias a los cirujanos. Escuchar a los residentes escucharlos siempre. Esto es una de las, en América es muy típico que el jefe de servicio escuche siempre a los residentes. Los sabios de John Hopkins siempre lo decían, hay que escuchar a los residentes. Y me acordé de este caso toda la vida de una hija de un médico que alrededor de las fechas navideñas tuvo un episodio de atragantamiento, y a partir de entonces hizo varios episodios de tos y de neumonía, y esta es una radiografía que corresponde a su último ingreso, y estamos viendo el infiltrado que afecta al lóbulo inferior, respeta al puerto cardíaco, y un residente uno dice, doctor, ¿qué les parece el agujero de la costilla? Dice, ¿qué agujero? Dice, sí, doctor, aquí me parece que hay un agujero. Entonces no teníamos CT, le hicimos una tomografía, evidentemente tenía agujero. Y digo, por amor de Dios, ¿y eso qué es? Bueno, eso que es, esta niña acabó con una toracotomía, y esto es lo que encontraron en el centro del agujero. Esto es una hoja de árbol de Navidad de abeto que le había aspirado años antes, y sabemos lo que los americanos llaman grass inflorescence, estos objetos que tienen púas como espiga de trigo, eso, con la tos entran por la tráquea, se depositan en el pulmón, y con los episodios de tos van progresando hasta la periferia y pasan el pulmón, pasan la pleura visceral, la parietal, llegan al hueso, pueden hacer osteomielitis, pueden hacer abscesos subcutáneos e incluso eliminarse espontáneamente. He visto varios casos de estos, curioso, pero el diagnóstico lo sugirió un residente 1 que estaba rodeado de los sabios de la época. Por último, casi último, es importante un servicio integrado. Creo que el doctor Pedrazo decía, hay que valorar y utilizar todos los estudios que el servicio nos ofrece, ¿no? Y este es un ejemplo muy típico de un niño de 19 meses que viene con un bultoma de partes blandas en la parte baja del tórax, por ahí, más o menos. Se le hace una ecografía, tiene una masa ecogénica ahí, y entonces le hicimos un CT, siempre en contacto el que ha hecho la ecografía del CT, y en el CT ve una lesión lítica en una costilla
la masa de partes blandas enorme y en la reconstrucción vemos la costilla totalmente rota y una enorme masa de partes blandas. En pediatría, sobre todo en niños pequeños, cualquier lesión ósea lítica, cualquier lesión ósea extraña, tiene que hacernos sugerir como poco considerar el diagnóstico de histiocitosis de Langerhans y hacer los estudios pertinentes. Y un estudio pertinente siempre en histiocitosis de Langerhans ante la sospecha es una serie esquelética. Y aquí este niño, que nadie había sospechado, se hizo una serie esquelética y vimos que tenía múltiples lesiones líticas en varios huesos, lo cual estableció el diagnóstico inescapable de histiocitosis que luego se confirmó mediante biopsia. Hay que estudiar mucho para diagnosticar enfermedades raras, hay que estudiar mucho. Y aquí os enseño un ejemplo de un niño con infecciones repetición, tiene lesiones pulmonares evidentes, tiene bronquiectasias, pero tiene la aorta calcificada. Y yo que sepa, solo hay una entidad, un individuo que hacen bronquiectasias y la aorta calcificada, hay que mirarle las uñas porque siempre tienen infecciones cutáneas y esto es lo que se llama la candidiasis con calcificación torácica aórtica y endocrinopatía. Son niños que tienen alteraciones de tiroides, tienen candidiasis crónica y tienen infecciones pulmonares repetitivas y todos ellos, y he visto 5 casos de entidad, tienen una aorta calcificada en edades muy precoces. Y por último, es evidente que ves lo que buscas y buscas lo que sabes. Porque si no sabes lo que buscas, no lo encuentras. Y este es un caso precioso de un recién nacido a término con episodios repetitivos de infiltrados pulmonares. Les pasó por alto que algunas de las secreciones que les traían de la tráquea eran de color verdoso. Le hicieron un CT y les llamó la atención la presencia de aerobilia. Y luego, si vas mirando el CT, te das cuenta que en todos los cortes aparece unas imágenes aéreas, en todos los cortes imágenes aéreas, y luego cuando reconstruyes el CT aparece la fístula broncobiliar, que es una fístula congénita que va del bronquio a la vía biliar. Y estos niños presentan con secreciones biliares en la tráquea y lesiones neumónicas a repetición y como vemos se han publicado 25 casos en la literatura. Antes se diagnosticaban con contraste, ahora con CT, pero si tú no conoces la entidad, jamás la vas a encontrar. Y ya por último, recordaros que lo más corriente es lo más frecuente, que es más frecuente una manifestación rara de una entidad frecuente que una manifestación frecuente de una enfermedad rara. Y este es un caso que me mandaron de Sabadell, del doctor Martín, de un neonato que a los 20 días pareció un patrón nodular pulmonar bilateral masivo. Entonces el diagnóstico diferencial dices, bueno, esto está muy raro, pero enfermedades pulmonares nodulares del niño siempre hay que tener presente la tuberculosis, ¿no? Una manifestación rara de la tuberculosis. Bueno, pero ¿qué otras cosas puede ser? Bueno, poder ser, fíjate, el CT es impresionante, ¿no? Bueno, puede ser xantogranuloma juvenil, que puede presentar con nódulos pulmonares a edad temprana, pero no tenía lesiones cutáneas, y otra más frecuente, que la he visto 5 veces, fíjate las imágenes, un niño de 20 días, nódulos, es la enfermedad granulomatosa crónica, que es una enfermedad que hace infecciones a repetición, sobre todo estafilococos y hongos, pero que es de herencia recesiva ligada al sexo. Luego afecta a varones, como este caso, y dicen, no, es que esta niña es una hembra. Entonces, señores, una forma fácil de diagnosticar la tuberculosis en el niño es investigar la tuberculosis en los padres. Y sometimos a la madre, le hicimos una radiografía de tórax y estaba invadida por tuberculosis que se confirmó con broncoscopia.
O sea, pues, que lo más frecuente es lo más frecuente, y repito, una manifestación rara de una enfermedad frecuente es mucho más frecuente que una enfermedad frecuente de una enfermedad rara. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención y espero que las 4 cosas que este viejo radiólogo les ha explicado les pueda ser de alguna utilidad en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lucaya, por la excelente presentación, muy ilustrativa. Y si le parece, vamos a las preguntas. Perfecto, perfecto. El doctor Pedraza pregunta, ¿qué opinas de la aplicación de la inteligencia artificial en radiología pediátrica? Bueno, yo no soy un experto en inteligencia. En San Juan de Dios tenemos expertos que lo hacen muy bien. Me han enseñado las cosas que hacen y me he quedado sorprendido. Creo que tiene mucho futuro, pero desgraciadamente yo no soy experto en el tema, pero estoy convencido que va a ser una herramienta de gran utilidad. Perfecto. También pregunta, ¿qué opinas de la aplicación del informe estructurado en radiología pediátrica? No tengo experiencia. No tengo experiencia. Otra pregunta es, en la audiencia tenemos compañeros de medicina nuclear. ¿Cuál es tu experiencia con la colaboración entre radiólogos y médicos nucleares en pediatría? Bueno, yo tuve la gran suerte de cuando yo hice la residencia en Estados Unidos, nosotros rotábamos siempre por medicina nuclear 3 meses, ¿no? Tuve al doctor Gene Sanger, que fue uno de los padres de la medicina nuclear, y siempre he considerado importantísima la colaboración con los médicos nucleares. Y nosotros, tanto en Valle de Hebrón como en San Juan de Dios, hemos tenido la fortuna de disponer siempre del apoyo de los especialistas en medicina nuclear. Creo que hay que saber utilizarla, la medicina nuclear, y si la utilizas bien te puede aportar mucha información y que te puede solucionar muchos diagnósticos. Sí, un defensor de la medicina nuclear. Sí, totalmente de acuerdo. Otra pregunta es, en nuestros servicios cada vez tienen más importancia los técnicos de diagnóstico por la imagen que ya pueden realizar ecografías con los médicos radiólogos. ¿Cuál es su experiencia con la contribución de los técnicos de diagnóstico por la imagen en radiología pediátrica? Bueno, en Estados Unidos todas las ecografías las hacían los técnicos, todas las ecografías. Y me acuerdo, yo tenía a la doctora Babcock, que era la #1 de ecografía pediátrica. Entonces estaba en su despacho y de vez en cuando le decía al técnico, take a look, y miraba a ver si tenía tal. Y esto lo aplicamos en España. O sea, yo teníamos la doctora Enríquez y el doctor Aso, que eran 2 expertísimos en ecografía, pero ellos entrenaron a varios técnicos que sabían casi tanta ecografía como ellos. Yo creo que los técnicos realmente juegan un rol importantísimo en la práctica de ecografías y deben tener el criterio suficiente para consultar ante un hallazgo dubitativo o que ellos no tengan la suficiente experiencia. Pero creo que en la ecografía basal los técnicos juegan un papel fundamental. Vale, perfecto. Bueno, mucha gente que le da las gracias, desde la sala de sesiones de pediatría de Westwell, a Gloria Gómez, Joaquín Maideu. Muchas felicitaciones. Y preguntas, de momento, no hay ninguna más. No sé si el doctor Pineda quiere hacer algún comentario. No, más que comentario y añadir nada, es darle las gracias y bueno, ha sido un auténtico placer. Como siempre, he vuelto años atrás cuando era residente, tuve la suerte de estar con el doctor Lucaya y realmente es espectacular, ¿no? Cuando ha empezado la charla diciendo que hay que tener buenos maestros, yo me he venido arriba y he pensado, bueno, empezamos bien. Después ha empezado a enseñar estos casos espectaculares y un poco te vienes abajo porque piensas, hombre, te falta mucho, ¿no? Para hacer todo lo que ha hecho, bueno, estos diagnósticos espectaculares que al final, como ha dicho, lo más importante
es estudiar mucho. Esto se consigue estudiando mucho, no es magia, ¿no? Se ha dejado para el final quizá el consejo más importante, pero realmente, como siempre, es un placer escuchar al doctor Lucaya, que es espectacular. Y yo le quería preguntar, uno de los temas que sobre todo nos afecta a los que no estamos muy cada día dedicándonos a la radiología pediátrica es el hecho de la medicina defensiva, que creo que existe excesivamente a veces en pediatría, desde mi punto de vista. No sé si él opina también que puede haber un cierto abuso en pediatría derivado de esta medicina defensiva por la presión de los padres y cómo se puede intentar de alguna manera solucionarlo. No sé cuál es la opinión que tienes. Cuando te refieres a medicina defensiva, quiere decir a medicina que exigen exploraciones innecesarias, ¿no? Bueno, esto es un tema internacional. O sea, una de las grandes ventajas que tenía España sobre Estados Unidos, que tenemos muy pocas ventajas médicas, es que no teníamos la presión de los pleitos por mala práctica, ¿no? Esto en América es tremendo. En América hacen excesivas exploraciones. Aquí lo teníamos bastante bien controlado. Creo que, bueno, a raíz de que pues, nosotros mismos pues, hemos mejorado mucho y hacemos diagnósticos maravillosos, pues la gente es consciente de ellos y es posible que esto conduzca a exigir más. Yo creo que mientras sean exploraciones inocuas hay que ser muy permisivo. Si hay que hacer una ecografía además, tampoco nada. Si hay que hacer una radiografía vulgar, tampoco pasa. Yo sería exigente cuando tenemos que hacer exploraciones que requieren, por ejemplo, anestesia o que requieren mucha radiación. Entonces yo siempre me oponía y eso sí, hay que ir a hablar con los padres y explicarles el motivo por el que yo creo que la exploración es innecesaria. Es un tema muy difícil, hay que tener mucha paciencia y mucho tiempo, pero repito, yo con exploraciones que son inocuas no me importa y el resto creo que hay que trabajárselo mucho personalmente. De acuerdo, muy bien, pues nada más por mi parte, Salva, si quieres. Sí, Queralt, sí, gracias, Víctor. Hay una pregunta de Mariana Rovira, Queralt, si quieres leerla. Sí, exacto. Doctor Lucaya pregunta a Mariana Rovira qué opina sobre la necesidad de rotar en pediatría clínica para poder ser un gran especialista en radiología pediátrica. Bueno, mira, la mayoría de los grandes radiólogos pediatras de mi época, Caffey, Silverman, Kirkpatrick, la mayoría procedían del campo de la pediatría. Luego esto cambió y yo creo que es importante saber clínica pediátrica. Yo creo que 3 meses de rotación por un servicio de pediatría clínica sería necesario. Y si no es posible, yo creo que los radiólogos tienen que acostumbrarse a atender a las sesiones de pediatría clínica para familiarizarse con la patología pediátrica y con los especialistas pediátricos, porque hay que trabajar codo a codo con ellos. Y yo, claro, tengo una base muy pediátrica. Claro, yo hice la especialidad en España y la especialidad en América. Son 5 años de pediatría. Quizás esto hoy día ya no es necesario, porque hoy hay muchas técnicas que ocupan mucho lugar. Y en nuestra época no teníamos ni resonancia ni CT, pero una base clínica pediátrica creo que sí sería importante. Perfecto. Pues ahora sí que ya no hay más preguntas. Si quieres, Queralt, hago un poco de resumen, como siempre. Queralt, ¿me escuchas? Bueno, pues muchas gracias, Queralt, por tu moderación. Gracias también, Víctor, por tus excelentes comentarios. Y Xavier, como siempre, una sesión magistral que ya siempre nos asombras y nos impresionas. Y yo hago siempre un pequeño resumen. Para mí el resumen sería que nos has dicho que, primero de todo, nos has recordado que los niños
no son adultos pequeños, que hay una peculiaridad que es importante, que tenemos que trabajar en equipo con radiólogos de adultos, médicos nucleares, pediatras, incluso también tener en cuenta mucho a los residentes. Y de cara a enfrentarte el día a día con nuestro trabajo, es muy importante saber los antecedentes clínicos, mirar las previas, mirar todas las esquinas, saber qué buscamos. Y al final el último consejo que nos has dicho es, sobre todo, es bueno para todos aprender de los errores, comentarlo porque es bueno para el día a día y nos has enseñado un caso espectacular de cómo eso permite que otros no cometan nuestros mismos errores. No sé si quieres añadir algún comentario más, Javier, a este pequeño resumen. No, yo quiero agradeceros que me hayáis dado la oportunidad de dar esta charla. Yo creo que para mí es un honor y un placer que a mi edad aún pueda intentar entreteneros un poquito. Yo con que me digan que alguien ha aprendido algo, me doy por satisfecho y repito, ha sido un placer trabajar con vosotros, que sois los auténticos cracks de la radiología actual y estoy muy orgulloso de haber podido trabajar con vosotros. Y os deseo muchos éxitos y todo lo mejor. Xavier, lo mismo para nosotros. Para nosotros ha sido un lujo tenerte de maestro y todavía recordamos todo lo que nos has enseñado. Seguro que contamos contigo en otro momento si tienes un momento. Y solo comentar a la audiencia que mañana tenemos a la doctora María Reig, que ella nos va a hablar de la calificación nueva del BCLC de hepatocarcinomas y están todos invitados. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Gracias, Xavier, gracias. Keral y gracias, Víctor. Nos vemos. Víctor, gracias, Keral, gracias, Rafa. Gracias a todos. Adiós, buenos días. Adeu, Dani, gràcies.